Vea la imagen y vea lo que está ahí. Vea lo que está ahí. Pases en la hojita, que todos la puedan ver. ¿Qué ven ustedes ahí? Ajá, casi imposible, ¿verdad? Eso. Pero pasa. ¿Verdad que sí? Pásense en la imagen, que todos la puedan ver. Pásenla a las personas de allá atrás. Eso. La imagen es un palito de papaya. Pero el palito de papaya no está en el suelo, donde tiene que estar, ¿verdad? Normalmente, donde él pueda estirar sus raíces a sus anchas y donde él se sienta cómodo. Él está creciendo ¿a dónde? En un muro. Hermano Dili, en un muro, en una pared. Ahí está fuerceándola. Y sin embargo, el palito, ¿qué es lo que tiene? Papayas, oiga, y unas papayas bien grandes. Y ahí está fuerceándola, mire, para dar fruto en un lugar donde le cuesta. Pero Dios lo puso ahí y ahí está dando fruto. Ahí está dando fruto, ¿verdad? Así hay muchos cristianos, yo sé que se mueren de risa. Hay muchos cristianos que estamos en esa situación. Vean, a veces estamos en lugares bastante incómodos, pero ahí estamos forceándola porque sabemos a quién le servimos. Amén. Al Señor. Y aunque sea un lugar incómodo, si usted está agarrado de Dios, Dios lo va a ayudar a usted para que dé fruto. Amén. Al 100%. Amén. Entonces, yo quiero motivarlo con esa palabra a usted. Yo no sé en qué momento o qué situación pasa en su vida, pero si usted se agarra del Señor, el Señor le va a ayudar para que usted pueda sacar la tarea adelante. Amén. Gloria a Dios. El tema que vamos a tratar hoy habla sobre la gran comisión. El título es La obra de Dios y el respaldo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiero que abramos la palabra en Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer del 3 al 8. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 8. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Gloria a Dios. Algo que me llama la atención de Pablo, me llama la atención Jesucristo. Jesucristo es mi principal ejemplo a seguir. Pero Dios dejó siervos grandes, amén, que trabajaron en la obra y nos sirven de ejemplo a nosotros también, para que nosotros aprendamos de ellos. Ese amor tan grande que Dios le puso en el corazón a Pablo. Pablo, después de ser una persona cruel, un perseguidor de la iglesia, una persona con un corazón malvado, agarraba a los cristianos, dice, pedía cartas, iba, los buscaba, los sacaba de sus casas y los llevaba para matarlos. Tuvo el encuentro con Jesucristo. Jesucristo le dice:
Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no lo estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos. Pero el que se mete con la la niña de Dios, se mete con él también. Si está persiguiendo a los cristianos, sepa lo que está persiguiendo a mí, le estaba diciendo a Saulo en otras palabras. Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese hombre cayó al suelo. Yo no sé, me imagino yo. Dice que era un resplandor tan grande. Los demás solo podían ver el resplandor, pero Saulo lo estaba viendo a él cara a cara. Y estaba siendo confrontado por el Señor mismo. El hombre cayó al suelo, cayó ciego. Tuvo que ser transformado. Tuvo que llevar un proceso en su vida. Tuvo que ser humillado, ser llevado de las manos y llevado a la casa de un cristiano, de lo que él estaba persiguiendo. Dios tuvo que tratar con este hombre, con lo que había en su corazón, con esa maldad que había en su corazón. Y así Dios trabaja con cada uno de nosotros, porque el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Dios no deja las cosas a medias. Amén. Y ahora lo vemos en este pasaje, en esta carta que él envía a los filipenses, diciéndoles: cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Oiga, vea qué bonito. Os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor, con el entrañable amor de Jesucristo. No era el mismo Saulo de Tarso que perseguía a los cristianos. Dios lo cambió totalmente. Y ahora perseguía a personas, pero para traerlos a Jesucristo. Una persona que amaba servirle al Señor, amaba al Señor por sobre todas las cosas y amaba también a los hermanos en Cristo. Él sufría por ellos. Y él decía: yo me daré a mí mismo, daré todo, me gastaré a mí mismo, incluso por amor a vosotros. Y así es como Dios trabaja en cada uno de nosotros. Si usted deja que Dios trabaje en su vida, Dios puede transformar su corazón, aún de la persona más perversa. Una persona que tal vez ha estado en una cárcel por violación o porque asesinó a alguien. Y de pronto usted lo ve predicando el evangelio, porque Dios tiene el poder para cambiar a la persona más perversa del mundo. ¿Puede creer eso? Una noche de estas tuve 2 sueños. Yo no sé, el Señor siempre me revela algo. Y estaba soñando que andábamos con la microbús y andaban un poco de hermanos, un poco de ustedes en la microbús. Yo me acuerdo que eran de los de aquí de la iglesia y andaba mi mamá. Pero que llegamos al lugar y en la casa no había agua donde estábamos. Entonces que yo metí la microbús, abrieron un portillo, yo metí la microbús ahí y mi mamá y yo y otros hermanos fuimos a buscar agua del vecino. Cuando llegamos a la casa del vecino, caminando por un caminito de piedra, así sencillito, llegamos y en esa casa había una persona muerta. Estaba tirada en la sala, una mujer, era morena, era delgada, estaba tirada en el suelo, estaba muerta. Estaban los oficiales, estaban los del OIJ y no dejaban que pasaran a la sala. Entonces nosotros vimos a la familia dolida que estaba en la cocina llorando, a la mamá de la muchacha, al papá, a la familia llorando. Y nosotros pedimos permiso y dimos la vuelta a la casa, a entrar a la cocina por otra puerta que había ahí. Y dijimos: queremos orar por ustedes para que Dios les dé fortaleza en este momento tan duro. Ellos dijeron: sí, claro. Y empezó mi mamá y empezaron los hermanos que andan con nosotros a orar por esa familia. Señor, fortalécelos, Señor, este dolor tan terrible que están pasando, esta pérdida de este familiar. Y yo me acuerdo que yo me separé del grupito de la cocina y me fui para un cuarto. Nunca he hecho esto en la vida. Me separé en un cuarto que había ahí a la par de la cocina y empecé a orar: Señor, por la muerta. Señor, ten misericordia. Parece ser que esa muchacha había atentado contra su vida. Y yo le decía a Dios: ten misericordia de esta persona, Señor.
Levántala, Señor, de los muertos. Dale una oportunidad, Señor. Y yo comencé a orar y a decirle a Dios, a clamar, porque me dolía la condición en que esa alma se había ido, había partido. Y de un pronto a otro yo me asomo por la cocina a la sala. Me asomo de la cocina a la sala y la muchacha comienza a respirar. Y yo vi el cuerpo donde la muchacha empezó a respirar. Y se levantó. Pero la muchacha se levantó y empezó a llorar y decía, yo me quiero morir. Yo no quiero estar aquí. ¿Por qué me traen aquí? Yo no quiero estar aquí. Y salió corriendo por la puerta. Y yo le dije eso a mi mamá, le conté eso en la madrugada. Y la muchacha salió corriendo y nosotros salimos corriendo a buscarla pensando que tal vez iba a atentar otra vez contra su vida. El segundo sueño, yo me desperté y dije, Señor, ¿qué será esto? Bueno, me vuelvo a acostar y ahora me sueño que estamos en una comunidad, en una casita, y que había un hombre agrediendo a una mujer y a un niño. Estaba enfrente de donde la casa donde nosotros estábamos. Entonces que yo agarré el teléfono celular y llamo a la policía. Bueno, pasó mucho rato de eso. Cuando los veo, ellos están abrazados de nuevo. Y ya se habían reconciliado. Y yo decía en mi corazón, ay, la policía nunca llegó cuando tenía que llegar. Ahora van a llegar y los encuentran calmados, digo, abrazados y todo arreglado. Y yo decía, va. Y en eso, yo no sé, mami me dijo, ya son las 10 de la mañana. Imagínense cuánto ha durado y no ha venido la policía. Decía yo estaba enojado que no habían llegado los oficiales. ¿Verdad? Cuando se necesita no llega. Y de un pronto a otro llegan dos oficiales en moto. Y yo decía, no, quedémonos callados, metámonos a la casa. Le dije yo a mami, no digamos nada, ni que yo llamé, y que yo escondía el teléfono. Y decía, yo no voy a decir que yo fui el que llamé. Decía yo, metí el teléfono en el celular. Ya la familia se arregló y estos nunca llegaron a tiempo. Y me despierto. Dándole vueltas al asunto, el Señor me dice, es que así está la situación de muchas personas hoy en día. Quieren estar en un momento, dice, quieren seguir viviendo o muriendo en esos delitos y en esos pecados. Va uno a salvarlos y a rescatarlos, pero no, ellos quieren seguir muertos en sus delitos y en sus pecados y en sus cosas. Así estaba esa mujer. Yo oré por misericordia, con misericordia y amor, oré por ella. Ella se levantó de su estado, pero cuando ella se despertó siguió llorando y dice, no, yo quiero morirme, yo no quiero estar aquí, ¿para qué me trajeron aquí? Y salió corriendo a atentar contra su vida otra vez. Así hay muchas personas en la comunidad de Montenegro. No, ellos saben que Dios es el camino, la verdad y la vida, pero no quieren venir a este lugar. No quieren buscar al Señor con todo su corazón. Y están en una condición terrible. Satanás los tiene en una condición terrible. También hay otras personas que vienen y arreglan su vida, pero después siguen en lo mismo. Como es en el caso de esta muchacha que estaba siendo agredida y al chiquito y por el esposo. Y después estaban hechos una piña, un abrazo. Y yo enojado con la policía que no llegaba a tiempo, pero es como jugando con ellos también. Yo me imagino que los oficiales en ese sueño decían, no, otra vez lo mismo, seguro decían. Entonces yo digo, hay personas que están jugando con Dios. Están jugando con la oportunidad que Jesús está dando y no quieren convertirse a Dios de corazón. Pero Dios nos ha dado ese amor a nosotros para seguir predicando la palabra en todo momento, aunque sea difícil. Nuestro trabajo como la iglesia del Señor es seguir predicando la palabra. A eso nos ha llamado Cristo. Amén. Nosotros no podemos rendirnos. Las personas están totalmente cegadas. Pero Dios nos ha dado el poder para poder quitar esa venda. Amén. Es la verdad, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Ahora, me llama también la atención que la hermana Mayela ayer en el ayuno trajo una palabra muy linda, donde encontramos una condición de que las personas están confiadas, están tranquilas, se descuidan. Presentó a David. David venció a Goliat, fue ungido como rey, fue puesto como un rey.
era agradable ante los ojos de Dios. Pero David, en un momento de conformismo, de tranquilidad, dice que ese día no salió a la guerra, se confió. Y a raíz de eso, él le falló al Señor, porque vio a la muchacha que estaba desde el tejado. ¿Qué estaría haciendo David en el tejado? No sé. Pero vio, dice, a la muchacha que estaba ahí bañándose. Y fue cuando cayó en pecado. Porque la persona se descuida. Así está la iglesia en muchas ocasiones también. Nos descuidamos y el diablo nos roba el mandado. Pudiendo nosotros avanzar en la obra del Señor, a veces nos sentamos en los laureles y llega el diablo y se adelanta, toma ventaja y nos perjudica la obra del Señor. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 12. Versículo 35 al 40. Vamos a poner un poco de atención en esto. Dice la palabra del Señor: el siervo vigilante, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas apagadas. ¿Apagadas es? Encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrán a servirles. Aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Amén. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría de minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Habla de un siervo prudente que está listo, que está atento. Si leemos del 41 al 48, dice el siervo infiel. Dice que Pedro le pregunta y le dice: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Qué pregunta, ¿verdad? Pedrito le está diciendo: ¿a nosotros también nos estás hablando así? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no se espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí la palabra del Señor, Jesucristo está narrando estas dos historias para hacernos entender. Pedro era un personaje en el cual había sido formado por Jesús, había sido discipulado 3 años y medio, que fue lo que duró Jesús aproximadamente discipulando. Pedro estuvo con el Señor. Y Jesús hace ver esta parábola para que ellos entiendan que la obra que se les fue conferida
el hacer la voluntad de Dios, que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Ellos tienen que estar diligentes en esto. Amén. No confiarse porque el Señor se tarda en venir, como lo hizo en esta historia del criado. Dice el siervo: mi Señor tarda en venir. Dice que comenzó a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Hoy en día vemos cómo las iglesias se han separado de la visión del Señor. Amén. Iglesias, como lo vimos en el estudio pasado con la pastora, iglesias del Apocalipsis, muchas tuvieron que ser reprochadas por muchas cosas que hacían, porque tenían a Jezabel, porque tenían la doctrina de los nicolaitas, porque tenían muchas cosas, creían que tenían mucho pero no tenían nada, eran vanidosos, como decía el hermano Selvin. Y muchas iglesias se han apartado su visión del reino de Dios y de la voluntad de Dios. Hoy en día vemos iglesias que predican sobre la prosperidad, iglesias donde no se les llama la atención a nadie para que no se me vaya por temor. Grandes iglesias, grandes personas, multitudes, pero personas vacías, porque no están siendo pastoreadas. Y el Señor algún día va a llamar a cuenta a estos siervos de Dios. Nos va a llamar a cuentas, porque Dios nos ha puesto a nosotros en lugar, no para que nosotros crezcamos y nos creamos la gran cosa, la última Coca-Cola en el desierto, para que trabajemos en la obra del Señor. Amén. Para eso estamos siendo puestos en lugares estratégicos, para trabajar en la obra del Señor. No tenemos que apartar nuestra mirada de Jesús y de la obra de Dios. Hay iglesias donde la persona dice: no, pero ¿para qué salir a evangelizar? ¿Para qué salir a predicar? ¿Para qué aquí estamos tranquilos, encerrados en las cuatro paredes? Pero la iglesia ha sido puesta para que seamos luz a las naciones. Amén. Para que sean personas que lleven el evangelio a otras naciones. Vamos a verlo en Mateo 28. Vámonos a Mateo 28. Mateo 28, versículo 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí vemos varios puntos importantes que la iglesia tiene que cumplir, o que nosotros estamos puestos aquí para cumplir. Amén. Dice: la obra encomendada y la obra respaldada. Número 1, dice que Jesús le dice a los discípulos: id. Un mandato principal. No quédense ahí en las cuatro paredes donde recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto. Quédense ahí, no. Dice: id, id. Tienen que ir, tienen que salir, tienen que moverse, tienen que accionar. Amén. Tienen que trasladarse. Id, número 1. Número 2, haced discípulos a todas las naciones. No dice solamente la comunidad, no dice que al vecino, a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones.
me llamó mucho la atención un video que la hermana Ivette puso en el grupo de WhatsApp de la China comunista. ¿Quiénes han oído hablar de la China comunista? Ahí la palabra o la Biblia está prohibida en ese lugar. Y contaba en el video ese muchacho, no quiero afamar al muchacho, no lo conozco, pero sí sé que los datos que dio son correctos de la China comunista. Decía él que él llegó a ese país y de una vez le dijeron: usted sabe que lo que viene a hacer aquí es ilegal, que usted puede caer en la cárcel por predicar a Jesucristo en este lugar. Dice que llegó a un lugar que era como clandestino, dice que era un piso de madera, y que él veía a la gente que venía de muy, muy largo, viajaban hasta en tren y en otros lugares largo, a congregarse en ese lugar. Y le dice: va a estar 3 días con usted. Y decía: bárbaro, 3 días escuchando la palabra de Dios en ese lugar. Pero ahí no es como este lugar que nosotros tenemos culto martes, jueves, sábado y domingo. Ahí todo lo hacen escondidas. Y se reúnen por 3 días a estudiar y a meditar la palabra, y después se van y sepa cuándo van a volverse a reunir. Entonces tienen que aprovechar el tiempo. Y estuvieron 3 días escuchando la palabra de Dios. Y lo poquito que pude entenderle es que le preguntó una muchacha: ¿usted ha estado en la cárcel? Sí. Y le dice: ¿y cómo hacen ustedes para memorizarse la palabra si ustedes no tienen Biblia? Aquí es prohibido, dice. La Biblia nosotros la agarramos, nos la pasamos, leemos y pasamos al vecino. Y la pasamos al vecino. Y cuando están en la cárcel, ¿cómo hace? ¿Permiten las Biblias dentro de la cárcel? No, pero nos dan los capítulos escritos en hojas. Nos lo dan, nosotros nos apuramos a memorizarla y a deshacernos de eso, porque nos pueden quitar lo que tenemos en las manos, pero no nos pueden quitar lo que tenemos en el corazón. Y nos apresuramos a memorizar la Biblia, ¿verdad? Ese capítulo, o lo pasamos o lo deshacemos de eso y lo tenemos en nuestro corazón. Y ustedes vienen de largo, sí, venimos hasta en avión, venimos en tren, venimos desde largo, grandes distancias, venimos a reunirnos aquí 3 días y aquí a memorizar la palabra de Dios. Y después que la China le dice: ore por nosotros para que nosotros podamos ser como ustedes, que ustedes tienen libertad de culto y tienen muchas facilidades allá para poder congregarse. Dice que el muchacho sintió remordimiento en su corazón y le dice: yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros. Y le dice la China: ¿pero por qué? Porque es cierto, tenemos libertad de culto, pero a veces vivimos aquí nomás y no nos congregamos. Ustedes vienen a congregarse 3 días seguidos, aquí sentándose en un piso de madera, no en sillas, a escuchar la palabra de Dios. También dice: ustedes viajan grandes distancias, nosotros vivimos ahí nomás y no queremos venir a la iglesia porque tal vez está lloviznando o algo está pasando ahí o nos dio pereza y no venimos. En las casas de los cristianos hay Biblias, sí, hay 3 Biblias en cada casa, pero no las leen. Y ustedes agarran un capítulo y se lo memorizan y lo tienen ahí en su corazón. Nosotros no vamos a orar para que ustedes sean como nosotros. Yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Necesitamos ser como ustedes. Hermano, no estamos valorando el evangelio, no estamos valorando lo que tenemos aquí. ¿Cómo es posible que tengamos libertad de culto y nosotros nos dé pereza venir a la iglesia? Nos dé pereza venir a escuchar la palabra del Señor. 40 minutos y ya estamos viendo el reloj, ya estamos diciendo: qué aburrido, qué pereza. Pero esa gente se sentó 3 días completos a memorizar la palabra del Señor en un piso de madera, en el suelo se sentaron. Tenemos mucha bendición de Dios en este lugar porque tenemos libertad de culto. Pero no aprovechamos esas cosas. No aprovechamos la bendición que Dios tiene sobre Costa Rica. Las iglesias se están quedando todavía perdidas porque ellos, Dios guarde, yo no puedo ir a esa actividad porque es demasiada la distancia, y esa gente recorría grandes distancias para poder acercarse, a escondidas.
Entonces, la iglesia tiene que pensar incluso en ir a las naciones a buscar esas personas que necesitan, donde no hay libertad de culto, ahí tenemos que ir a buscar esas almas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la iglesia está cómoda aquí. Tiene el Señor que venirnos a socollonear o a incomodar para que nosotros nos pongamos realmente a hacer la obra de Dios, a predicar la palabra. Dice, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y a veces lo que nosotros enseñamos son mañas. Preferimos enseñarle mañas a la gente que un chiste, que un chile, perdiendo el tiempo, en vez de enseñar la palabra de Dios. Porque tenemos que aprovechar el tiempo. Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, predica, exhorta, haz, pero tienes que hacerlo. Porque el Señor está a las puertas. El Señor está pronto a venir. No podemos quedarnos queditos. Aleluya. Estuve preparando estos papelitos. Yo quiero que se pasen uno ahí. Estos por este lado, los amarillos. Pásenlo, ayúdenme a pasarlos. Y por aquí agarre cada uno un papelito de estos. Esto es para salir a evangelizar. Hermano, pero es que yo no me siento capacitado. Hermano, pero es que yo no puedo. Hermano, es que yo me enredo cuando hablo. Ay, hermano, yo no sé leer ni escribir. ¿Ustedes han escuchado hablar de la tortuga concha? ¿No han escuchado hablar de la tortuga concha? Hay una canción que mami cantaba cuando yo era chiquito. Me decía, tortuga concha, ven a barrer. Y decía la tortuga, no tengo manos, no tengo pies. Tortuga concha, ven a limpiar. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga concha, ven a comer. Ya tengo manos, ya tengo pies. Cuando nos conviene, sí. Y a veces nosotros ponemos excusas. ¿Sabe qué? Cuando Moisés se presentó ante Dios con una excusa, Dios se la echó abajo. Delante de Dios nosotros no tenemos por qué tener excusas para hacer la obra del Señor. Amén. Porque Dios promete respaldar su obra. Y si usted trabaja en la obra del Señor, sepa lo que Dios lo va a respaldar a usted. O tiene un Dios de yeso usted, un Dios de cemento. ¿Cuál es el Dios que usted tiene? Yo tengo un Dios que tuvo el poder de abrir el mar. Yo tengo un Dios que tuvo el poder de acompañar a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego en ese horno y librarlos de las manos de esa gente. Tenemos que atrevernos porque tenemos un Dios y tenemos un respaldo grande. Como le digo, la iglesia no aprovecha las cosas. ¿Qué termina diciendo ahí el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el respaldo de Dios en su obra. Dios usted no lo va a dejar solo. ¿Quién está diciendo eso? En el versículo 18 lo está diciendo claramente. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el que va a estar con nosotros? El que tiene toda la potestad, tiene todo el poder, tiene toda la autoridad para que nosotros vayamos y liberemos a esa gente. No tenemos un Dios de yeso, no tenemos un Dios de metal, no tenemos un Dios de madera, tenemos un Dios grande y poderoso. Cambie su mentalidad, cambie su manera de ver las cosas. Abra su mente al Señor. Ábrale su corazón al Señor. Abra sus ojos espirituales para que pueda ver, o le traigo colirio para que sea curado. Usted necesita abrir esos ojos espirituales. Cuando Eliseo estaba ahí, le dice el criado, mira qué ejército nos está rodeando. Le dice, Señor, ábrele los ojos. Y cuando va viendo carro de Israel, su gente, ahí todo un número más grande eran los que estaban con él que los que estaban contra ellos. Y a veces así estamos nosotros con los ojos cerrados, vendados.
¿Dónde está el Dios que nosotros predicamos, al cual oramos y adoramos? Aquí está. Él está con nosotros. Pero nosotros tenemos que abrir la mente y el corazón. El Señor me decía cuando terminé el sueño, la gente tiene que empezar a confiar en que yo respaldo la obra. Dios va a respaldar la obra. Yo no sé cuántos muertos Dios va a tener que levantar. Yo me soñé ahí que oré por ese muerto y se levantó. Tal vez son muertos espirituales. Pero hermano, los discípulos levantaban los muertos porque Dios estaba con ellos. Eso está en usted. ¿Cuál es su nivel de fe? Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, y se va a tener que mover. Pero a veces nosotros no tenemos la más mínima fe. Lo que vivimos es religiosidad. Y esto es doloroso, pero es cierto. Las iglesias están llenas de religiosidad, están llenas de muchos rituales y de muchas cosas, pero no están viviendo el evangelio con todo el corazón y con todo el alma. ¿Usted cree que Pablo era un hombre religioso? No, Señor, desde que vio a Jesucristo ahí enfrente, en esa luz resplandeciente, ahí lo vio cara a cara. Ese hombre cayó postrado, dice que después cuando fueron y oraron por él, de sus ojos cayeron como escamas y recobró la vista. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros decirle, Señor, cúrame mi vista? Porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Ha cegado el entendimiento de los que están afuera y a veces nos pone a nosotros también en la iglesia. No nos damos cuenta. Para que no veamos el poder de Dios. Para que no veamos que Dios es más grande que cualquier cosa que queramos hacer, que podamos hacer. Dios es más grande, amén. Esos tratados que están ahí, estos que hicimos aquí, yo los hice con mucho cariño. Bueno, la idea de esto es que usted lo pueda entregar, que la gente lo pueda ver. Aquí atrás dice, te esperamos en un culto especial, no faltes, eres especial para Dios. Los horarios de los cultos de la iglesia, los números de teléfono si necesitas consejería. Aquí está. Ahora, si yo vengo y los hago, pero nadie los reparte, no pasa nada. No pasa nada. Pero si usted agarra, toma este tratado, o cualquier tratado, o la palabra de Dios, también la Biblia, si usted la tiene ahí guardada en su casa, no pasa nada. Pero cuando usted agarra la Biblia y la empieza a accionar en su vida y accionar en la vida de los demás, esta palabra cambia gente, transforma vidas, levanta muertos, sana enfermos, echa fuera demonios, calma la lluvia y la tempestad y pone en su lugar al diablo. Porque Jesús le dijo, escrito está. Yo no hago nada con esta Biblia ahí guardada, qué bonita, qué linda, voy a agarrarla, voy a ponerle un forro. Voy a ponerle un forro bien bonito porque ya está muy fea, ya se está escarapelando. Y la voy a guardar ahí en la casa, ahí la voy a tener solo cuando voy al culto los domingos para ver si el predicador está predicando lo que dice ahí. Pero cuando yo digo, no, en mi casa voy a orar, voy a decir, Señor, háblame a través de tu palabra, Señor. Y el Señor te da la palabra y te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y tú vienes y caminas a tu trabajo y el Señor te pone un alma enfrente tuya, una persona que tal vez se quiera matar, se quiera suicidar, quiera atentar contra su vida, y el Señor te dice, el versículo que te di hoy es para que se lo des a él, y tú se lo dices y esa persona empieza a llorar. Porque Dios la empieza a tocar, que hay un Dios grande y amoroso que existe y que lo ama. Eso es accionar la palabra de Dios. Eso es accionar la palabra de Dios. No estudiamos la Biblia. Hermano, nos duele a veces aprendernos un versículo bíblico. Nos duele. Pero necesitamos nosotros aprendernos la palabra de Dios. Y accionarla en el diario vivir. Mi papá siempre ha sido increíble. Él
agarró un letrero y le puso Veraca, y le puso a la casa, ¿verdad? Bellavista. Y Veraca está en la Biblia. ¿Sabe qué significa Veraca? ¿Sabe qué significa? No saben. Bueno, llegó y lo puso así en la esquina, allá arriba, donde se veía Veraca. Y ahora vivimos en Veraca, decía yo. Qué raro, ¿qué quiere decir Veraca? Es que quiero que pregunte, dijo Humberto. Veraca significa el valle de la bendición. De ahora en adelante vivimos en el valle de la bendición. Mi papá trabajaba en un acueducto. Yo me acuerdo, Humberto trabajaba en un acueducto y ganaba 10,000 colones por semana. Sí, ganaba 10,000 colones por semana. Y cuando iba en bicicleta, de un pronto a otro, cuando volvía, ¿verdad, mami? Con la bicicleta al hombro, porque algo le pasaba a la bicicleta. Todos los días arreglaba en la noche la bicicleta, se iba y a la mañana siguiente venía con la bicicleta al hombro. Pero un día tal vez el Señor le habló a él: pásate al valle de la bendición. Y el Señor, él le encanta leer la Biblia, y él agarra la Biblia y me dice: ¿y cuántos versos y capítulos leyó hoy? Me dice hoy: yo no he leído. hoy leí con gusto el de la mañana porque tuve que salir corriendo al trabajo después de la hora. Él le encanta leer y encontró esa palabra Veraca y dice: hoy nos vinimos a vivir a Veraca. Y todas las personas que llegaban a la casa de nosotros venían y preguntaban: ¿qué es eso? Veraca. ¿Qué es eso? Veraca. Y lo llevaba a la Biblia y dice: ¿qué es Veraca? Vea, vaya, búsquelo. Valle de la bendición. ¿Cuándo vivimos en el valle de la bendición? Cuando Dios entra a nuestra casa y nuestra vida. Cuando le damos el permiso al Señor que entre en nuestro hogar, vamos a vivir en el valle de la bendición. Y así ha sido mi papá todo el tiempo, porque él ama la palabra de Dios. Y a veces nosotros nos cuesta, de verdad nos cuesta, pero tenemos que vencer la carne, tenemos que vencer el yo, porque Dios con usted quiere hacer grandes cosas, pero si usted no se deja moldear, usted no va a poder crecer espiritualmente. Dice la palabra de Dios: la fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. No viene por otro lado. Si usted quiere crecer en la fe, que en su oración usted sabe y va a tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo va a tener. Usted va a orar y usted va a decir: eso viene porque viene en el nombre de Jesús. Y Dios actúa con la gente de fe. Pero si no leemos la palabra, nuestra fe no va a crecer. No va a llegar pero ni a un grano de mostaza. Necesitamos aprender a crecer, amén. Gloria a Dios. ¿Alaban al Señor? Póngase sobre sus pies un momento, dele gracias al Señor, alábelo. Dígale: Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Dios mío. Perdona, Señor, a veces la negligencia, Señor, que a veces, aún nosotros, aún yo, Señor, perdóname, Señor. Si no conocemos lo que tenemos, si no apreciamos lo que tenemos, Señor, en nuestro corazón, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, trabaja en nosotros, Dios mío, en verdad. Necesitamos ser moldeados por ti, Señor. Necesitamos ser moldeados por ti. No le tenga miedo al Señor y dígale: Señor, yo sé que fallo, necesito ser moldeado por ti, Señor. Ayúdame, Señor, a ser la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Ayúdame a ser como Pablo, que amaba la obra, que amaba las almas, que te amaba a ti, Señor. Ayúdame, Señor, a ser como Jesucristo, que se dio por toda la obra, porque Él fue el que comenzó la obra. Ayúdame, Señor Jesús. Gracias, Señor. Hoy yo te alabo, Señor. Hoy yo te exalto, mi Dios. Hoy yo te exalto a ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Sigamos con la palabra. A mí me encanta alabar al Señor. No se sorprenda, yo lo hago lo que el Señor pone en mi corazón en ese momento. Y estamos viniendo aquí en la madrugada a orar, porque el Señor le puso en el corazón a mi hermana, y yo sé que esto es de Dios. Yo he sentido una bendición tan linda ahora que venimos a orar. Y yo no llego a las 5. Yo le he dicho al Señor: Señor, yo quiero llegar a las 5. Algo me pasa que la carne me dice que no. Llegó una vez el hermano Edelberto Rodríguez de Guatuso, un hermano muy lindo y especial. Y llegó y entró a la iglesia así.
Y le dice, papi, pero ya, ¿qué le pasa? Dice, aquí vengo, arrastrando la carne, pero aquí vengo. Hermano, porque a veces no queremos. Y es una lucha terrible en la madrugada. Yo siento que la cobija me agarra y me prensa y la almohada también y no me sueltan. Y yo diciendo, quítese porque tengo que ir a orar. Y yo siento como esa presión. Pero yo me levanto en el nombre del Señor y ahí vengo. Y yo he sentido la bendición del Señor. Cuando yo salgo de aquí en la mañana a agarrar ese bus, yo siento la bendición de Dios. Me siento tan lindo, tan en paz, he sentido un gozo en mi corazón. Y he escuchado y he visto las peticiones de oración que se hacen aquí, Dios responderlas. Mi trabajo es una de esas. Y yo digo, Señor, gracias porque nos escuchas. De verdad que tú nos escuchas. Es simplemente que el ser humano accione. Accione. Porque Dios quiere escuchar su oración. Y a veces nos lleva a la trampa y sabemos que la solución es el Señor. Pero nos da una pereza orar y nos sigue llevando la trampa. Nos da una pereza cuando el Señor nos dice, cambie esas cositas que usted sabe que están mal, que usted sabe, que yo sé, pero que nadie más sabe. Tiene que empezar a cambiarlas. Ay, Señor, pero es que eso es una jinconada a mi corazón. Yo no puedo soltar eso. Yo no puedo soltar las novelas. Yo no puedo soltar esto, Señor. ¿Cómo voy a ir yo los martes si los martes dan las novelas, si los martes dan? Y no soltamos. Y el Señor sabe que eso nos está robando la bendición. Pero es una novela cristiana, estoy viendo Moisés. Pero es una novela, trae sus cosas allá adentro. El diablo se mete tan solapadamente. Cuando usted se da cuenta, usted tiene una venda puesta por el mundo, por el diablo, puesta ahí. Nosotros somos espirituales, amén. Porque Dios es espiritual, Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus adoradores. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Y el diablo nos ata y nos pone la venda en nuestros ojos. Y nos comportamos como la gente del mundo dentro de la iglesia. Ya no tenemos fe. Ay, no, yo no aplaudo. Yo no voy a cantar. Ahí me voy a sentar. No, qué pereza, qué aburrida que está la canción. Y cuando nos damos cuenta estamos igual de criticones, igual de murmuradores, igual de todo, porque el diablo va trabajando con nosotros solapadamente. Él no lo hace al descubierto, Él hace las cosas solapadamente. Amén. Gloria a Dios. Debemos tener fe en Dios, que ya oramos, sí estamos orando, solo falta actuar creyendo. Amén. Yo sé que usted está orando aquí en las mañanas porque esta comunidad sea transformada en el nombre del Señor. Esta comunidad tiene que aprender a escuchar la palabra de Dios y a veces está en la situación como en el sueño mío, que quieren seguir muertos sus delitos y en pecados. Jeremías fue un predicador grande, pero ¿cuántas personas se convirtieron con Jeremías? ¿Cuántas personas? Y todas las palabras que Jeremías dio se cumplió. Venía del Señor. Igual, tal vez nosotros tengamos un ministerio como el de Jeremías, pero esperamos ver fruto. Esperamos que la gente se convierta a Cristo. Hay que tener fe. Hay que sembrar con fe. Amén. Sea como sea, usted tiene que predicar la palabra de Dios. ¿Por qué Dios puso a Jeremías en ese lugar si nadie se iba a convertir? Para que la gente entendiera y cuando estuviera delante de Dios no podían decir, es que nadie me dijo. Nosotros somos el portavoz de Dios. Amén. Nuestro trabajo es simplemente advertir a la gente y seguirlo haciendo continuamente. Si se convierten a Cristo, gloria al Señor. Usted no puede dejar su puesto de trabajo, usted no puede dejar a lo que Dios le ha llamado a usted, no lo puede dejar ahí porque aquí no me dan pelota, no, usted tiene que seguir adelante. Porque Dios lo está necesitando. Cuando estén delante del Señor no van a poder decir, es que nadie me dijo. Y Dios les va a sacar
el video y les va a decir, mira, ¿te acordás cuando la hermana Ivette, cuando doña Odili, cuando doña Elisa, ¿te acordás cuando Rebeca llegó a la casa y que, te acordás? Nosotros somos puestos en este lugar para llevar fruto, como ese palito de papaya, aunque cueste, aunque estaba sudando el pobre palito, pero dio su fruto, cumplió con su labor. Amén. Nosotros también, aunque sudemos la gota gorda, aunque nos esté llevando, que nos cueste demasiado, nosotros tenemos que dar fruto en este lugar. Amén. Tenemos que dar fruto en este lugar. ¿Cómo es el árbol plantado junto a corrientes de agua? Amén. Entonces el secreto es permanecer en la presencia del Señor. Amén. El secreto es permanecer en la presencia del Señor. No tengamos temor de las almas que vienen a la iglesia. Dios se hace cargo de tratar con las personas. A veces decimos, es que fulano de tal va a venir, mira que fulano de tal, me da pereza que venga a la iglesia. Fulano de tal está en adulterio, fulano de tal. Pero si Dios lo toca en ese momento, si Dios usó a algún hermano de la iglesia para que le hablara de Cristo y él comenzó a hacerle caso a la palabra de Dios, deje que Dios trabaje, porque Dios es el que se encarga de eso. Dios es el que se encarga de transformar a las personas. ¿Quién transformó a Pablo? El mismo Jesús en persona lo hizo. Fue el que trabajó con él. Amén. Bien está en la palabra del Señor. Vayamos a 1 Corintios 3, versículos 6 al 8. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8, dice así: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni él, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Amén. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Van a recibir recompensa si trabajaron o no trabajaron. Los que no trabajaron van a recibir recompensa. Hermano, si el Señor viniera, ¿a usted le gustaría que el Señor nos encontrara trabajando? Qué lindo sería, hermano. Qué bonito sería decir que nos encontrara, sea orando aquí en el templo y clamando, sea predicándole a alguien de Cristo. Qué bonito que nuestro Señor viniera y nos encontrara trabajando en la obra y orando y haciendo vigilia y gozándonos en un buen culto. Amén. Qué bonito sería. Tenemos que esforzarnos, Señor. Tenemos que esforzarnos, hermano, para que Dios se agrade de nosotros. Amén. Vamos a 1 Corintios 1, 18. Dice así: si se siente que lo estoy cansando un poco, a veces a esta hora es muy pesado. A mí no me gusta cansarlos mucho con la palabra, pero sí es bueno que aprendamos. Amén. Que no le pase la de Eutico, que se cayó de la ventana. Pablo disertaba largas horas, ¿verdad? No, a veces yo siento que me llaman. Están haciendo, siento que es que me están llamando. Aleluya, ¿lo tienen? 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué? Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Prefirió Dios usar la predicación para salvar a la gente. Y es un sistema tan sencillo y tan simple. Usted llega y predica. Si la persona acepta lo que el Señor dice, es salva. Si no lo acepta, no lo es. Y el Señor puso en este sistema para que la gente escogiera. Al fin y al cabo, cuando estén delante del trono del Señor, van a decir, pero ¿por qué me vas a mandar al infierno? ¿Cómo va a decirle eso? La gente llegó y te lo dijo, la verdad te la dijeron, y usted escogió esto. Es como lo que está en el panfleto amarillo. ¿Qué es lo que dice el panfleto amarillo que está por ahí? ¿Alguien que me diga? ¿A dónde irías? El Señor nos pone a las personas a escoger. Dios no es injusto. ¿A dónde quieres ir? La locura de la predicación. Y es que Dios ha entorpecido la sabiduría de este mundo. Mire, ya no saben ni en qué pensar. Ya no saben si el hombre desciende del mono. Ya no saben de dónde vienen. Ya no saben si son hombres o si son mujeres. Ya no saben si son perros. Porque oí por ahí que hasta matrimonio con animales, zoofilia y muchas cosas más. La gente está loca. El mundo. La sabiduría se ha vuelto una locura. Y lo enseñan en las escuelas y en las instituciones. Haga lo que quiera. Si usted quiere ser esto, sea esto. Si usted quiere ser lo otro, sea lo otro. Eso lo pasó, ahí estaban las redes sociales. Una mujer que decía que quería ser bebé y se vestía de bebé y vivía como bebé. Decidió ser bebé. Hermanos, esto es una locura. Y eso es lo que el diablo quiere hacer y es lo que viene a hacer. El diablo quiere llevar a la humanidad, creación de Dios, al varón y a la hembra, como decía el hermano, los quiere llevar a entorpecer, a verse ridículos, a humillarlos, a verse despreciativos. Y ellos en su locura y en sus vendas no ven lo que está pasando. ¿Cómo es posible que las personas no se den cuenta que el alcohol los está matando, que el alcohol les está robando el dinero, que el alcohol les está destruyendo la familia y no lo ven y siguen tomando y están esperando que venga el fin de semana para ir de fiesta? No se dan cuenta la droga, no se dan cuenta de esto. Hermano, todo eso está ahí, eso mata y destruye y hace estragos y la gente no lo ve porque está cegada porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas. Y si nosotros nos descuidamos, Satanás hasta nosotros nos quiere poner también cosas en nuestra mente. Montón de predicadores diciendo yeguadas en el altar. Porque no estudian la Biblia, no estudian la verdad, no estudian la lámpara que es a nuestros pies y a la lumbrera, a nuestro camino. Y a eso Dios nos ha mandado, a aclarar las cosas, a ser el instrumento de la verdad
y que la persona escoja en ese momento, escoge ahora la vida o la muerte. Escoja. Y nosotros no nos podemos callar porque nosotros somos la portavoz de Dios, somos el portavoz de Dios. Amén. La iglesia es el portavoz de Dios. Yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo de Dios. Estamos puestos aquí para trabajar en la obra del Señor, sea sembrando o sea regando, sea nutriendo las plantas, pero el crecimiento lo da Dios al fin y al cabo. Amén. No nos rindamos, porque Dios respalda su obra. Amén. Ahora, por último, yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 10, el último pasaje de la Biblia. Examinemos esto. Dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, esto es Dios respaldando su obra y actuando, ¿verdad? Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá todo lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Ok. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Esto es Dios tratando con el predicador también. Y vio el cielo abierto y descendió algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate,
pues yo mismo también soy hombre. Necesitamos personas así hoy en día, ¿verdad? Hay gente que le encanta que los adoren. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en esta casa, Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego que envié por ti y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí a la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha llamado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: es verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Qué lindo esto. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en el madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los 3 testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por el juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué pasó aquí? Hermanos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿No es Dios trabajando? ¿No es Dios dando el crecimiento? Tanto en el predicador como en el oyente. Dios trabajó en el oyente, en Cornelio, y le habló de antemano en una visión. Y Dios trabajó con el predicador, mostrándole el lienzo que bajaba. Lo que Dios ha limpiado no lo llames común, quitándole los prejuicios. Cómo el Señor trabaja en la obra, cómo el Señor respalda la obra, amén. Nosotros tenemos que aprender que el Señor va delante de todas las cosas. Antes de nosotros venir aquí, un predicador dijo: mientras Satanás pensó, ya Dios actuó. Dios va delante de todo. Ya Dios llevaba sus planes. La obra del Señor es del Señor, no nuestra. No tengamos temor en predicar la palabra, no tengamos temor en orar, no tengamos temor.
Porque Dios va adelante y Dios organiza las cosas. El Espíritu Santo es el que se mueve los corazones y organiza y acomoda las cosas. No se asuste si usted al salir de aquí Dios le atraviesa a una persona, como le decía yo ahí, que está necesitando la palabra correcta y usted le está dando esta. Amén. Pastora. Amén. Esa es la tarea. Hermano, ya Dios todo lo tenía acomodado. Cuando estuvimos aquí en el clamor con los hermanos, con la dominicana, ya Dios estaba acomodando las cosas. En los 21 días de oración ya ya nosotros veníamos clamando por la comunidad. Y ahora que tenemos que salir a predicar, tengamos la certeza de que ya Dios va acomodando y va haciendo las cosas. Es que así se mueve el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es mejor que las redes sociales. El Espíritu Santo puede conectarnos mejor que cualquier red social. Conecta los corazones de los hermanos y los ministerios. Por eso que la palabra de Dios fluye tan rico y tan sabroso. Amén. Confiemos en el Señor para hacer la obra. El título de hoy es la obra de Dios y el respaldo de Dios. Dios va a respaldar su obra. Si usted trabaja para la obra de Dios, sépalo, Dios lo va a respaldar a usted. Que soy sencillo, que no sé hablar mucho, lo vil, lo despreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero ¿cómo le voy a hablar a un doctor, a alguien preparado? Muchos de ustedes les dijo, dicen la palabra, no son preparados según la sabiduría del mundo, les dijo, pero ustedes son instrumentos del Señor. Solo déjese usar por Dios. Cuento como testimonio, ya con esto termino. Mi abuela aprendió a leer en la Biblia. Y mi abuelo y mi tío Mario, me acuerdo bien, ya en paz descansan, predicaban y no sabían leer y escribir. Pero mi abuela le leía la Biblia y doña Amalia, que era la esposa de mi tío, le leía la Biblia en el corredor de la casa y ellos se la memorizaban. Y cuando llegaban a predicar a la gente, cruzaban un río y cruzaban el río Blanco, ¿verdad? Al pueblo, al asentamiento que estaba allá, un río bravo, grande. Lo cruzaban para ir a predicar a esos lugares y no sabían leer. Pero tenían algo que la gente a veces que sabe leer y es estudiada no tiene, valentía. A veces la gente entre más estudiada es, más delicada es. Pero mi tío y mi abuelo eran valientes y ganaron muchas almas para Cristo. Allá quedó una obra, cruzando el río. Entonces, hermano, déjese usar por el Señor. Déjese usar por el Señor. Así usted tenga nada más que decirle, Cristo te ama a la persona. No sepa de algún versículo bíblico. Dios, con ese simple Dios te ama, puede transformar la vida del corazón. Si usted está trabajando en la obra de Dios, Dios a usted lo va a respaldar. Amén. Gloria al Señor. Eso sería la palabra que Dios puso en mi corazón. Que Dios me los bendiga. Vamos a pasar ahora a los niños, a los pequeñines. Amén.